Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Ahí está el profesor Carlos Coro y está llegando más participantes a este espacio amplio. Pasen nomás, pasen, tomen asiento. Entren. Claro, pasen, siéntense cerca, sí, ¿no? Sin miedo, siéntense cerquita. La idea es que estemos cerca y no se vayan a sentar al fondo, que no es la idea, ¿no? Entonces, pasen, vamos a esperar un poquitito a que vayan llegando más contertulios. Qué palabra antigua esa, contertulio. Como variopinto, contertulio. Se me acaba de caer el carnet. Pero está bien, si la generación hay que asumirla, con elegancia, elegante deterioro. Con garbo, claro. Claro, como dice Calamaro, que acá Pablo también es fanático de Calamaro, debo decirlo. Así es. Oh, Mira, Carlos Coro ahí. Se toma la cabeza dos manos, para que vea, profesor, que es contagioso esto del calamarismo. pero lo último que hizo, horrible, po, horrible. Oiga, fusión. profesor, Mm, no nos ya, pelea a nuestro ya, Calamardo. ya. Calamardo, suena como Calamardo. Prefiero escuchar a Arjona, te diré. Eso es un arjonismo. Fuertes declaraciones. Pero Carlitos, ¿cómo? No, eso les duele a Rodrigo, les duele por eso. Sí, no, dolor ahí. Aquí en los oídos. Oiga, entonces, en honor a... Bueno, estamos grabando, esto va a quedar en el canal de YouTube. Ya quedó para la posteridad, profesor Carlos Coro, para su anticalamarismo. Pero no se preocupe, si es parte de la diversidad, ¿no? Todos tenemos derecho a equivocarnos, así que está bien. Mientras van llegando más contertulios. Contarles que con Pablo fuimos compañeros poco tiempo, fuimos un año compañeros en la USACH, en bioquímica en la USACH. Yo pululé por ahí por los pastos de ciencia, yo era menor de edad, yo entré 17 años a la USACH, haciéndome el agrandado, los dos nos hicimos el agrandado entonces, yo me acuerdo que esa semana... ¿Cuándo no, Rodrigo? Esa semana cachorra del año 93 fue, pero yo me acuerdo que fue, pero no sé, yo creo que la mitad del hígado... Sí, yo creo que giró medio grado el planeta. ¿Eh? Sí, no, impresionante. Claro. Y esa generación fue bien entretenida, había de todo. Ahí está nuestro amigo Elías Utrera, de Minus Pain, está nuestro amigo Gabriel León también, que va a estar pronto con nosotros también en estas tertulias, en estos diálogos, perdón, para no decir de tertulia. Y fue muy entrete ese año, y de ahí yo me cambié a la Chile. Bueno, Gabriel se cambió a la Católica, fue divertido, porque yo estuve a punto también de irme a la Católica. Allá apareció Elías, mira, estamos hablando acá de la generación de Pablo, donde nos conocimos ahí en la Paraninfo, que era una sala muy bonita. Entonces, lo que nos une acá con el profesor Moya, que ahora también está en la Universidad del Paraíso, donde estoy yo, entonces, aparte de la ciencia, aparte de todas estas coincidencias, es que andaban dando vuelta mucha música. Yo me acuerdo que Pablo me grabó el primer cassette de Los Tres, por ejemplo, en aquellos años. Grabar un cassette era un acto de generosidad enorme, porque tú tenías que esperar la hora completa que se grabara el cassette. No era como copiarte unos archivos por MP3. Era Un la acto de hora amor, completa. un acto de amor genuino, claro. Genuino y Claro, análogo. claro. Entonces yo estaba escuchando el segundo disco de Los Tres y el Pablo me dice, no, pues si el primero es mucho mejor. Y tenía razón, pues el primero era increíble, o sea, para mí insuperable el primer disco de Los Tres. Y además el Pablo, digamos, por decirlo suave, es un monstruo artístico-científico. Para mí Pablo era de esos personajes a imitar. Yo cuando cantaba como el Pablo. Trataba de imitarlo ahí con la guitarra, con Juan el Ermitaño, me acuerdo. Entonces, para mí un referente enorme, Pablo, y volvernos a encontrar es súper entretenido, es súper bonito. Y dentro de todas las cosas que desarrolla Pablo dentro de su praxis profesional, está también el entender, digamos, este tema de la creatividad y entenderlo desde el lado de la ciencia. Entonces, esa es la invitación de ahora, que Pablo nos va a hablar entonces del lado oscuro de la ciencia, que es un nombre muy, muy provocativo, muy sugerente,
Y la invitación entonces además a inaugurar estos diálogos de ciencia y arte de este año, que habíamos estado esperando hacerlo hace un rato. El año pasado hicimos un par para probar y para ver cómo anda la cosa, y este año dijimos vamos con todo, vamos a tener grandes invitados, y usted, profesor Pablo Moya, está inaugurando este ciclo. Así que bienvenido. Lo dejo entonces digamos, con su conversatorio, con su charla, con su diálogo. La idea es que conversemos al final. Pablo va a hablar ahora tranquilamente. Si van saliendo dudas, pueden dejarla en el chat. En el fondo, la idea es que no haya interrupción, que pueda hablar tranquilo y podamos conversar. Y al final podemos hacer ya una cosa más conversada, digamos, apertura de micrófono y hacer preguntas, qué sé yo. La idea es que ahora Pablo entonces se largue y yo mute, yo me callo, ¿ya? Pablo, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Rodrigo, Pamela, por la invitación. En realidad es un honor estar aquí inaugurando este ciclo y haciendo un reencuentro, ¿cierto?, con un viejo y querido amigo, y que para mí, huelga decirlo, él es el referente artístico, ¿cierto? Yo soy un vil aficionado nomás. Yo soy bioquímico, como él bien dijo, me dediqué al área de la neurobiología y me interesa en general entender qué pasa dentro del cerebro cuando estamos bien y cuando estamos mal. Hacemos aproximaciones de estudios de genética, de vulnerabilidad en individuos, en la población, y además utilizamos neurobiología en modelos animales. Entonces, me atreví a proponer este tema sin perjuicio de que yo no soy un experto en la neurobiología de la creatividad, entonces lo cual me demandó investigar un poquitito para actualizar en el fondo los conceptos que yo creía que tenía, y que, porque en el fondo estamos frente a uno de los grandes enigmas de la ciencia, y el proceso de la creatividad. Tiene un origen como bien misterioso, y en ese sentido, además, nos hemos percatado a través de los siglos de que la creatividad no la tiene cualquiera. La creatividad en rigor se distribuye de una forma desigual en una comunidad. Lamentablemente la mayoría de los individuos pasan su vida sin hacer ni una contribución creativa y pasan ahí tranquilos, ¿cierto? Y son los atípicos, una pequeña minoría, los que aportan ideas revolucionarias, obras de arte, inventos. Entonces, bueno, para ir un poco rayando la cancha, ¿cierto? Entendemos que la creatividad es la capacidad de concebir ideas útiles, novedosas, ¿cierto? Y probablemente, ¿cierto?, como vamos intuyendo, es sin duda uno de los rasgos psicológicos más deseados. Y destaco el rasgo porque el rasgo son, en el fondo, porciones de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad que nosotros podemos identificar y que podemos trazar. Y estos rasgos, la mayoría tienen un componente que se transmite a través de la herencia, lo cual nos da cuenta de que hay un componente biológico, interno, y que sin duda interactúa, ¿cierto?, en la resultante de lo que observamos con las influencias ambientales. Y al tratar de proponer el indagar y conversar un poco acerca del lado oscuro de la creatividad, es porque sin duda alguna la investigación ha establecido un vínculo entre la creatividad y los estados de ánimos negativos. Esto yo también quiero clarificar de que no es necesario estar deprimido para ser creativo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estoy hablando de una depresión agobiante, una depresión crónica, es indefectiblemente mucho más destructiva que generadora de creatividad. Dicho sea esto, existe un cierto respaldo experimental al estereotipo que los artistas tienden a ser personas que sufren cambios de estado de ánimo o que sufren de depresión. Ahora, esto no es algo actual. Esta observación de los hechos como análogos y que a lo mejor se interpretaron erróneamente y los reducían a fantasía, ya lo sabemos desde pueblos antiguos que veneraban a los locos y que los concebían como personas inspiradas por el cielo, ¿cierto? Y eso se va permeando a través de la historia. Por ejemplo, que encontramos palabras como manía en griego, el mechugan del hebreo,
el nigrata del sánscrito, son en el fondo palabras que tienen un uso, un sentido dual entre profecía y locura. Siempre es difícil la traducción, la interpretación, siempre queda ahí como en ese halo intermedio. Menciones a la conexión entre la creatividad y la locura también las podemos hallar apoyándonos, ¿cierto?, en los hombros de los gigantes, ¿cierto?, en el que lo sabía todo, como le dicen Aristóteles, ¿cierto? Hay algunos pasajes en los que él nos relata acerca de que bajo los efectos de los ataques, de las congestiones cerebrales, los individuos se convierten en poetas, profetas y sibilas. En otro pasaje dice, aquellos cuya bilis era blanda y fría eran haraganes y necios, y aquellos que la tenían caliente eran atrevidos, ingeniosos y elocuentes. Entonces, su contraparte, obviamente, no podía quedarse atrás, ¿cierto? Y del texto de Fredo, ¿cierto?, yo rescato estas dos afirmaciones de Platón. Dice que el delirio es cualquier cosa menos un mal. Es uno de los mayores dones de los dioses. Los delirios de las profetisas de Delfo y de Dodona han rendido 1000 servicios a los ciudadanos de Grecia, mientras que a sangre fría aportan pocos beneficios. Un poco más sintético, ¿cierto?, pero no menos genial, ¿cierto?, nos apoya Nietzsche, ¿cierto?, cuando dijo que hay que tener un caos en uno mismo, el caos interior, para poder engendrar una estrella danzante, viendo la traducción, ¿cierto? Entonces, en el fondo, aquí, bueno, me adelanté en esta diapo, pero el estudio de las relaciones entre el arte, la locura y la inadaptación social tiene una historia que ha ido progresando, y cuando vamos incorporando ya los aspectos médicos y científicos, no podemos dejar de hablar de uno de los hitos fundamentales, que es la obra de este médico y criminalista italiano, que es Cesare Lombroso, que es el padre de la criminología. Y además es inspirador porque estuvo coexistiendo, ¿cierto?, en las épocas del determinismo genético, donde se estaba aplicando el darwinismo para prácticamente todo. Entonces, lamentablemente, en la historia después ocurre que lo ocupan como una inspiración para corrientes antidemocráticas, reaccionarias de principios del siglo XX, pero no por eso no vamos a dejar de rescatar, ¿cierto?, todo el aporte que hizo, que fundamentalmente fue en el primero de los reportes en que habla, en el Genio y Folia, que es el genio y la locura, una de las obras que causó sensación, la rompió, ¿cierto?, cuando él, en el fondo, con esta teoría, nos decía que el genio estaba estrechamente ligado a la locura, y que eran dos caras de una misma realidad psicobiológica, ¿cierto? Estamos hablando de épocas en que ni siquiera entendíamos cómo funcionaba bien el cerebro. Por este libro, a él lo invitaron, estuvo recorriendo el mundo mucho tiempo, y en el Congreso Médico de Moscú, en el 1897, concertaron los organizadores un encuentro con León Tolstoy, un genio de la literatura mundial, y le pidieron a Lombroso que auscultara, ¿cierto?, cuáles eran los aspectos degenerativos, ¿cierto?, en la mente de Tolstoy, ¿cierto?, que daban cuenta de su locura y creatividad, de este arquetipo del genio loco. Obviamente la visita fue un fiasco, ¿cierto?, porque igual de los dos tienen un ego que eran brutales, ¿cierto?, y no hubo ningún tipo de entendimiento. Pero representa uno de los primeros ensayos del debate continuo en la era moderna, ¿cierto?, entre lo que es creatividad y enfermedad afectiva. Y además Tolstoy después se burla de Lombroso en su novela Resurrección. Yo mencioné que es el padre de la criminología, y esto tiene un porqué. En el libro posterior, que se llama El Lomo Delincuente, aquí en el fondo él se basa en uno de los hallazgos más importantes que tuvo Lombroso, que fue que cuando hizo la autopsia del cráneo de Giuseppe Villela, que era un famosísimo ladrón en la región de Calabria, en Italia, ¿cierto? Él, haciendo la autopsia, encontró que en una parte de su cráneo, donde debería haber una cresta, había, ¿cierto?, una cavidad. Entonces él comenzó a armar un tinglado a partir de hallazgos anatómicos, en los cuales relaciona aspectos físicos con aspectos de la conducta. Y esto en el fondo es como cuando el punto de inflexión en el análisis de la criminología, en focalizarse más allá que en el crimen, sino que en el criminal. Ahora, evidentemente, las aseveraciones que hacía Lombroso, ¿cierto?, para decir
de que si las personas tienen los ojos muy desviados de la media o que no son muy parecidos a sus rasgos étnicos, defectos, peculiaridades, ya pensamos hacer un poquito como de screening, ¿cierto? Medio eugenésico, entonces ahí después se debilitó, pero eso no le quita, no le quita importancia, ¿cierto? Al esfuerzo intelectual y científico que hizo para ir haciendo estas correlaciones entre, ¿cierto?, anatomía, biología, en el fondo, porque son rasgos heredables, ¿cierto?, y comportamiento. Aquí está en el museo, ¿cierto?, de Lombroso el cráneo, en el cual en el fondo él indagaba acerca de los aspectos anatómicos de los cráneos de las personas, ¿cierto? Y les hacían esto como caracterización media frenológica, ¿cierto? Les adscribía roles a las distintas porciones del cerebro. Él también hizo un esfuerzo súper importante en recopilar el arte producido en los asilos médicos y en manicomios. Y todo eso, esa recopilación pasa a ser, en el fondo, un aspecto fundacional de lo que se denomina el art brut, después más tardíamente. Evidentemente las teorías de Lombroso con el tiempo, ¿cierto?, se desacreditaron científicamente, pero a nivel antropológico tuvieron ese mérito de poner en relieve la importancia de la investigación científica. Y el error fundamental, desde la perspectiva de la ciencia, que tiene que él confundió correlación con causa. Aunque hay que entender el contexto de la racionalidad y la presunción cognitiva que se tenía en el siglo XIX. O sea, ahora nosotros lo asumimos como perogrullo, pero en ese tiempo eran hallazgos bien interesantes y bien revolucionarios. Volviendo un poquito a la creatividad y ya como bajándola un poco a conceptos, podemos decir de que es la capacidad de generar nuevas ideas, ciertos conceptos, pero que esto ocurre a partir de asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que son previamente conocidos, y la asociación es la nueva. Y eso habitualmente produce soluciones originales. Es lo mismo que cuando otras personas hablan del pensamiento original, de la imaginación constructiva, pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Esta es una habilidad típica de la cognición humana, es una función cognitiva superior. Y que también está presente en algunos primates, primos cercanos. Y está, por ejemplo, ausente en lo que es la computación algorítmica, ¿cierto? No hay máquinas por muy especializadas que logren tener esta característica de la creatividad con el manejo de su información. Pero a pesar de eso, ¿cierto? Tenemos que, sin embargo, por todo lo lindo que tiene la creatividad, existen y conocemos un número de personas que es bastante alto, que ha sufrido de los demonios internos de psicopatología por ser tan creativos o al mismo tiempo que siendo creativos. ¿Ya? Entonces, aquí hay una nota de Vincent Van Gogh que él reconocía que de vez en cuando tengo ataques de ansiedad que vienen sin causa, una sensación de vacío, ataques de melancolía, remordimientos atroces. El pintor de este famosísimo cuadro, El Grito, ¿cierto?, que es Edouard Montt, él, cuando le preguntaron ¿qué pasó cuando pintó este cuadro? Y él contaba de que él se apoyó, que ese cuadro lo representa a él. Se apoyó en la valla sintiéndome cansado, con lenguas de fuego que se extendían sobre el fiordo negro. ¿Cierto? Mis amigos siguieron caminando y yo me quedaba atrás con miedo y oí el enorme e infinito grito de la naturaleza. Estas características que tienen, ¿cierto? Además conviven con ellos. Es como una cosa difícil de disociar esas características, esos rasgos de personalidad con el artista mismo. Y esto, por eso lo destaco, que el mismo Marx decía, mi miedo a la vida es súper necesario, al igual que mi enfermedad, son indistinguibles. Y si no lo tengo, no tengo arte en el fondo. Un poquito más reciente, ¿cierto? John Nash, el premio Nobel, ¿cierto?, que es la fuerte inspiración para la película La mente brillante, ¿cierto? En una de las entrevistas que le hicieron, le preguntaron por qué creía él que los alienígenas del espacio exterior lo habían reclutado para salvar el mundo. Claro, y el doctor Nash dijo, porque las ideas que tenía sobre los seres naturales llegaron de la misma manera que mis ideas matemáticas. Entonces, le aparecían en la mente de manera similar. Entonces me las tomé en serio. Él no podía distinguir, ¿cierto?, lo que era real y lo que no. Entonces, ¿pero qué es lo que nos sugiere esto? ¿Por qué hago el hincapié aquí? Porque da la impresión de que, aunque las ideas creativas podrían ciertamente producirse por un esfuerzo mental deliberado, esto lo que nos dice Nash sugiere que al menos en algunos casos esas visiones creativas
podrían compartir algunos elementos con las experiencias psicóticas, y que parecen llegar de manera súbita, repentina, y que vienen como si aparecieran completamente formados desde la conciencia. Estos no son los únicos casos, ¿cierto?, con los que sabemos, ¿cierto? Existen un sinnúmero, ¿cierto?, de grandes artistas en distintas ramas, ¿cierto?, como Virginia Woolf, ¿cierto?, Alan Poe, Ernest Hemingway, Georgia O'Keeffe, a mí me encanta esta poetisa gringa, Anne Sexton, bueno, Kurt Cobain, ¿cierto?, Pollock, Syd Barrett, aunque su familia dice de que él nunca sufrió algún trastorno y que fue únicamente por la exploración, ¿cierto?, con drogas psicodélicas la que lo puso, ¿cierto?, en un aumento de sus rasgos psicóticos. A mí me gusta mucho la Anne Sexton porque ella, bueno, es una poetisa gringa y dentro de la imaginería que nos otorga Hollywood, recrean mucho el suicidio que cometió ella después de llegar de la universidad. Llegó a su casa, estaba sola, se puso el abrigo de su madre, se tomó 2 vodka, se metió al garage, encendió el auto y se quedó ahí hasta que se asfixió por un monóxido de carbono. Y es como que aparece siempre cuando aparecen esas imágenes, están recreándose el suicidio lamentable que cometió ella. Entonces, tenemos algún link, ¿cierto?, que hemos visto desde la antigüedad, ¿cierto?, hasta nuestros días. Entonces, ahora la pega es, nosotros como experimentalistas, como neurobiólogos, somos capaces de dar cuenta de cuál es esa relación, si es que existe causa, existe coderiva, o es una media correlación espuria. Entonces, porque en el fondo lo que estamos diciendo es de que esto como que nos contradice la creencia que la creatividad es adecuada para el individuo. Porque, como sugieren algunos, ser creativo sería como un rasgo de la salud mental positiva. Cuando se realizan estudios, ¿cierto?, prospectivos, retrospectivos, en los volúmenes que se hacen en la actualidad, ¿cierto?, aquí destaco algunos, por ejemplo, en la revista británica, Psiquiatría, ¿cierto?, con más de 300.000 personas, ¿cierto?, en estudios familiares, con respecto a las patologías mentales y creatividad, estudios prospectivos que van de 4 décadas, ¿cierto? O sea, todos estos estudios sí parecen indicar que los individuos que son altamente creativos corren un mayor riesgo de padecer enfermedades. Pero ahora, esto no es una cosa determinista. Entonces, en el fondo aquí como, Brumar, si yo miro la creatividad, ¿cierto?, como un ente completo y hago así como una cosa digital, ¿tiene o no tiene?, ¿cierto? Bueno, a lo mejor me dan, pero no es una cosa que en el fondo, por tener ciertos marcadores genéticos que puedan propender, ¿cierto?, a una vulnerabilidad, yo indefectiblemente, ¿cierto?, la voy a tener. La situación es mucho más compleja, sobre todo en aspectos psicológicos y psiquiátricos, no es como el largo de un fémur, por ejemplo. Entonces, las investigaciones que yo quiero que se queden como mensaje, que matizan un poco más, ¿cierto?, cuál es esta relación, nos dice de que en el fondo hay como una cosa, como una dosis de psicopatología, porque no es los rasgos, por ejemplo, de una depresión, uno puede tener síntomas, pero no necesariamente tener el diagnóstico de la depresión, son un conjunto de síntomas. Entonces, en los individuos que tienen pequeñas dosis, ¿cierto?, o que presentan bajo nivel, o que no tienen el genotipo patológico completo, tienen más probabilidades de ser creativos que sus pares que están completamente sanos, o los que no, o los que padecen el trastorno completo. O sea, el trastorno completo crónico severo también imposibilita el fenómeno creativo. Entonces tenemos, como en todo proceso fisiológico, un fenómeno de U invertida, ¿cierto?, en el cual hay un rango dinámico, en el cual, ¿cierto?, estar como un poquito loco en términos coloquiales, ¿cierto?, sí nos ofrece un mayor grado de creatividad, pero estamos como caminando en un área, ¿cierto?, media de riesgo. Ahora, la creatividad es crucial para la supervivencia humana. Entonces, es probable que a lo largo de la evolución nosotros hayamos desarrollado diversas estrategias con un fundamento biológico, un fundamento cerebral, me refiero, para tratar de resolver los problemas de manera creativa. Entonces, lo que nos indica actualmente la propuesta de la neurociencia cognitiva es que la creatividad no es una, sino que es un grupo de estrategias en las que hemos ido desarrollando, ¿cierto?, como les mencionaba, y dentro de esas podemos dar cuenta, por ejemplo, de visualizar qué es lo que pasa cuando yo hago algo.
Entonces, esa es lo que se conoce como imaginería mental. Poder anticiparme a las consecuencias de mis acciones, ¿cierto? A través de la recreación mental. Generar múltiples soluciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo doblo para la izquierda? ¿Qué pasa si tomo la micro? ¿Qué pasa si pido un Uber? ¿Qué pasa? Eso, y hacerlo, ¿cierto?, en paralelo y ir cotejándolo, ¿cierto?, es una característica de otra estrategia cognitiva que se conoce como el pensamiento divergente. La comparación consciente de los objetos o de objetos distintos, ¿cierto?, que lo que está haciendo como un pensamiento metafórico. Y lo otro que es una que es como muy chora, que es en el fondo cuando uno digo, dejo algo, me olvido de esto, ¿sí? Ya no voy a seguir dándole vueltas a este problema porque no me va a llegar la idea, y lo dejo hacia el lado, ¿cierto?, y que de repente, ¡pum!, aparece la idea sola, que es el insight o las visiones, ¿cierto?, que uno podría tener. Entonces, a lo que voy con enfatizar esto es de que hay que, hay una propuesta más moderna que para analizar, ¿cierto?, las dimensiones y las relaciones entre las patologías y la creatividad, así como los fenómenos biológicos que subyacen al proceso creativo, es más adecuado disgregarla en estas distintas tareas. Y así vamos a focalizarnos en componentes particulares. ¿Y por qué esto es relevante? Porque estos componentes particulares ya podemos, con el avance de la neurociencia cognitiva, ir ligándolo a ciertos procesos, a ciertos circuitos particulares del cerebro que están involucrados en esa tarea. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿cierto?, de la imaginería mental, ¿cierto?, en la cual nosotros al utilizar, ¿cierto?, al realizar el acto, ¿cierto?, de imaginarme una posible consecuencia que yo tenga en una acción, ya se ha demostrado a nivel experimental de que las regiones que se reclutan son exactamente las mismas que se usan de manera cotidiana para procesar el mundo a través de la visión. Entonces, cuando yo estoy imaginando algo, estoy activando todo el sistema de procesamiento visual, ¿cierto?, que es el que utilizo para mirar una imagen o estar mirando el computador en este momento. Entonces, aquí viene el desafío, y esto ya lo había como adelantado en el relato, estudiar la creatividad en estos componentes más pequeños y focalizarnos en las diferencias entre los individuos con respecto a sus procesos creativos. Entonces, para hablar un poquito, ¿cierto?, a grandes rasgos, de manera súper general, cómo funciona el cerebro, uno podría irlo disgregando en las pegas que hacen las distintas porciones. Yo con esto no quiero decir, y por favor, no quiero que se queden con esa imagen de que el cerebro funciona por partes desagregado. El cerebro funciona como una red interconectada, completa, en la cual existen roles relativos para ciertas funciones que se pueden adscribir a alguna región. Pero esa región no funciona sola. Esto es una red completa. El que ocupamos el 10% del cerebro, eso es un mito. Nosotros ocupamos eso de que hay un hemisferio creativo y el otro analítico también es mentira. Existen de repente activaciones diferenciales, pero el proceso, la máquina está funcionando por completo. Sin perjuicio de eso, existen regiones del cerebro en las cuales hay niveles de procesamiento. Y en las regiones más profundas, más primitivas, es donde subyacen todo el procesamiento emocional, el procesamiento de los estados afectivos. Podemos encontrar ya en las regiones un poquito más arriba del telencéfalo lo que podríamos decir los subcomités, como dice aquí, el subcomité de los procedimientos, los aprendizajes procedurales, aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, aprender los símbolos, el lenguaje, la memoria, el ordenar el espacio, las aproximaciones, ¿cierto?, numéricas. Y tenemos más arriba el gerente general, que es la corteza prefrontal, que es en el fondo la que nos dictamina, ¿cierto?, cómo las distintas oficinas hacia abajo van a seguir funcionando e interrelacionándose. Entonces las funciones cognitivas superiores, ¿cierto?, residen, ¿cierto?, en las áreas prefrontales, pero utilizan todos los recursos de las regiones, ¿cierto?, que están un poquito más abajo. En esta otra figura, quiero destacar de que ese funcionamiento que estamos, ¿cierto?, colocando entre estos distintos pisos, ¿cierto?, de la empresa, que es el cerebro, se ve fuertemente influenciado por distintos sistemas de neurotransmisores que son los que modulan la ganancia. En el fondo, el flujo de información de un piso para otro lo modulo a través de neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Y dentro de los procesos que hace el cerebro, en general, nosotros podemos distinguir dos áreas. Una que es
la que está relacionada en esto, como con el cómo estas vías moduladoras van a impactar en el fondo en estas distintas funciones cognitivas. Ponemos abajo, vamos por el rojo, por el impulso creativo. Y este impulso creativo utiliza ciertos recursos que van desde las áreas que regulan emociones, la motivación, el enfoque regulador, ¿cierto? La interacción social, ¿cierto? La recompensa que me produce. Y por el otro aspecto tenemos la cognición creativa, ¿cierto? Que es el uso de las funciones cognitivas como la flexibilidad, la capacidad de adaptarme a nuevas demandas, ¿cierto? Que está destacado aquí, el control inhibitorio, ¿cierto? La working memory, que es la memoria de trabajo, que es la capacidad que yo tengo como de una pizarra temporal con un periodo restringido, en la cual yo la puedo cargar de un pequeño número de cosas, pero yo puedo focalizarme completamente en esa información en desmedro de todo el resto de lo que funciona el cerebro. Y el ejemplo clásico es cuando a uno le dictan un número de teléfono y uno se lo queda repitiendo hasta que lo marca, lo contestan y el número se olvidó. Entonces ahí tenemos un ejemplo súper clásico de qué es la memoria de trabajo, función fundamental, ¿cierto?, dentro de las funciones ejecutivas. Y tenemos también además evidencia, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, de que existen esto que les decía yo, que son las redes. Y en esas redes ya se ha determinado de que se activan de manera diferencial por el resto del cerebro, que está todo funcionando, ciertas regiones que chatean entre sí. Y que aquí están destacadas en distintos colores, ¿cierto?, para los resultados que se han obtenido en investigaciones con respecto a la creatividad musical, que en el fondo nos prende, ¿cierto?, la corteza cingulada posterior, la prefrontal, ¿cierto?, en el aviso espacial hay un gran componente, ¿cierto?, del talámico, se tiene también en la parte verbal, ¿cierto?, tenemos cortezas temporales y así otras. Entonces, en el fondo podemos disectar un poquito anatómicamente, no tan distinto, pero en el fondo sí mucho más refinado de lo que pretendía Lombroso, ¿cierto?, al hacer su análisis de los cráneos, pero más o menos, ¿cierto?, se tienen estos roles diferenciales. Pero nuevamente, ninguno de estas redes funciona por sí sola, se requieren todas. Se requiere el sistema cognitivo emocional, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje, de memoria, para que las regiones ejecutivas hagan su pega. Y además, la neurociencia tiene un volumen de información muy consistente que nos ha permitido comprender un poquitito cómo funciona más o menos el cerebro, que se puede ir ajustando a lo que queremos proponer como un modelo de un cerebro creativo. Y esto proviene fundamentalmente de los estudios en modelos animales. Reconocemos, por ejemplo, el rol fundamental que tiene el hipocampo, parte del sistema límbico, ¿cierto?, para el reconocimiento básico, la identificación de las cosas. Entonces, cuando las cosas se salen de lo que yo es, o sea, como estoy viendo un auto, por ejemplo, que yo me acuerdo que es un auto porque lo aprendí a través de mi hipocampo, ¿cierto? Y cuando yo veo un auto de 5 ruedas, bueno, algo pasó aquí. Entonces, esa diferencia, ¿cierto?, está censada por uno de los neuromoduladores, que es la dopamina, y que dispara y que me prende en el fondo el sistema para decir, oye, aquí hay una diferencia, algo distinto a lo demás. Y eso, pum, genera una motivación y genera una búsqueda de esa novedad. Tenemos también el aprendizaje procedural, observacional, tenemos fuerte componente del cerebelo, ¿cierto?, que nos permite además también imitar lo que estamos viendo, ¿cierto? Y evidentemente, ¿cierto?, la contribución de la corteza prefrontal, que ya vamos hacia funciones, ¿cierto?, como más superiores, en la cual a través de ese aprendizaje vendría lo que sería la conducta innovadora, que está relacionada con ese reconocimiento específico de un objeto particular que lo caracteriza, ¿cierto?, la novedad. Entonces, ahí todo es como un increciendo de complejidad cognitiva. Dentro de los estudios se han podido identificar cuáles son los distintos factores del funcionamiento del cerebro o el proceso cognitivo que estarían influenciando la creatividad. Y uno de ellos, lo deslicé, es el fenómeno de la flexibilidad cognitiva. Y que la definición nos dice que es la capacidad que tenemos para cambiar de pensamiento alrededor de dos conceptos diferentes, o también de pensar en múltiples conceptos simultáneamente. Experimentalmente yo puedo enseñar, por ejemplo, a una ratita a que tiene que apretar una palanca para ir, ¿cierto?, para poder llegar a una recompensa, yo la entreno y la rata aprende.
pero en algún momento yo la desafío que no es la palanca de la izquierda, sino que es la de la derecha. Y una rata que tiene una buena flexibilidad cognitiva se va a equivocar unas 3, 4 veces hasta que después diga, oye, parece que lo que aprendí ya no es. Y me tengo que dar vuelta. Entonces tengo que ser flexible con mi procesamiento cognitivo. El otro es el que ya describimos, ¿cierto? La memoria de trabajo, que en realidad es un constructo teórico, pero se relaciona con la estructura, con prefrontal, de los procesos que se utilizan para almacenar temporalmente la información y elaborar, ¿cierto? Y además, el estimador de inteligencia, ¿cierto? Que es un coeficiente intelectual. Que esto es un resultado de algunos test estandarizados que tienen el propósito de medir. Entonces, se han dado cuenta de que estos son factores que logran influenciar la creatividad y que más o menos, ¿cierto? Ya se han ido describiendo y son conocidos. Y uno de los más recientes está más relacionado a la regulación de la cognición. Y aquí me quiero detener un poquito porque en el fondo nosotros no nos damos cuenta a veces que tenemos una máquina maravillosa de procesar información entre nuestros oídos. Y es probablemente una máquina de procesamiento que no tiene precedentes dentro del reino animal, ¿cierto? Y nos permite desenvolvernos y generar, ¿cierto?, todos nuestros procesos, incluyendo la creatividad, ¿cierto?, a través de el procesar información que nos llega del mundo externo, ¿cierto? Esa información nosotros la prefiltramos y concebimos, ¿cierto?, una realidad que en realidad buscamos el matching entre lo que preplaneamos internamente con lo que recibimos, pero en ese trabajo el cerebro lo que hace es que filtra, y filtra un poquito nomás, filtra lo que le interesa del volumen enorme de información que recibimos. Entonces, a través del procesamiento sensorial nosotros estamos filtrando todo el rato. Y eso, en el fondo, lo queremos llevar a lo que sería una inhibición cognitiva, la capacidad de concentrarnos en alguna parte. Entonces, voy a hacer un ejemplo con cómo operan, ¿cierto?, los circuitos simples neuronales, en el caso del procesamiento sensorial, ¿cierto?, para dar cuenta de cómo podemos filtrar, por ejemplo, estímulos. Uno es el concepto de la inhibición lateral, que aquí estamos, ¿cierto?, con por ejemplo, recibiendo un estímulo que sería como un pinchazo, puede ser un dedo también, ¿cierto?, apoyándose en cierta región, ¿cierto? Eso activa, ¿cierto?, a distintas neuronas, ¿cierto?, dependiendo de los campos receptivos, de dónde están sensando, ¿cierto?, aquí en este espacio que sería la piel, ¿cierto?, este bidimensional. Y dependiendo de cuáles sean los lugares, yo recluto, que están aquí con distintos colores, ¿cierto?, a un número determinado de neuronas de primer orden. Aquí si el pinchazo es bien finito, ¿cierto?, va a ser la del medio la que se active harto, aquí está graficado, ¿cierto?, con harta liberación de neurotransmisor, mientras que lo de los lados, ¿cierto?, tiene poquito. Entonces yo tengo en el fondo una respuesta a este nivel, ¿cierto?, que tiene esta forma. Pero si yo quiero enfatizar el estímulo, ¿cierto?, como hacerlo como más fino, lo que tengo que hacer es bajar el ruido. Y eso se hacen el truco, en el fondo, los circuitos neuronales, a través de comunicaciones paralelas. Entonces, la que recibe el estímulo mayor, que es la central aquí, apaga a las de los lados. Y este fenómeno se conoce como inhibición lateral. Al recibir en la próxima, ¿cierto?, relevo de sinapsis, tenemos que en estas neuronas de tercer orden ya no recibieron la de los lados, entonces el estímulo que en el fondo están recibiendo es así del procesamiento. Entonces yo filtro información no relevante, ¿cierto?, para dar cuenta de esto, ¿cierto?, de la información central. Este mismo principio, evidentemente con mayores capas de complejidad, nos permite, por ejemplo, estar en el medio de la muchedumbre, ¿cierto?, en una fonda, ¿cierto?, celebrando, y sin embargo, a pesar de la cantidad de información sonora que tenemos, nosotros podemos seguir concentrados en la conversación que tenemos con nuestro contertulio, ¿cierto?, dentro de la mesa. Y filtramos el resto. Este mismo filtro selectivo de los estímulos, ¿cierto?, a nivel atencional, y que en el fondo obedece a un mecanismo similar a esta inhibición lateral que teníamos, ¿cierto?, en los sistemas sensoriales, es lo que se propone para la inhibición cognitiva, que nosotros tenemos una capacidad de focalizarnos conscientemente en ciertas cosas en desmedro de las que no son relevantes. Y me dice, ¿por qué está dando la lata con esto este caballero? Porque en el fondo ahora nosotros deberíamos ser capaces de apuntar a el término de la desinhibición. ¿Sí? Y en el fondo nosotros siempre la desinhibición, uno dice, es como el comportamiento, esta persona está desinhibida porque se puso a bailar como loco, ¿cierto? Y una cosa conductual. Pero también
el ejercicio es aplicarlo a los procesos cognitivos, a los procesos de pensamiento. Entonces, un neurocientífico diría, bueno, desinhibición cognitiva. Aflojamos los filtros y vamos a permitir que una variedad de pensamientos afloren en el consciente. Y la definición más al callo que encontré yo es la de Shelley Carson, que en el fondo nos dice que tenemos una incapacidad de ignorar la información que es irrelevante. Entonces aquí estamos bloqueando menos pensamiento. Entonces si bloqueamos menos pensamiento, aquí tenemos la antesala, de esa manera podemos estar pensando cosas que normalmente no pensamos, fijarnos en estímulos sensoriales que normalmente no nos fijamos. Y así en el fondo estamos propendiendo a un proceso creativo a nivel del cerebro. Entonces podríamos ahora nosotros agregar nuestra desinhibición cognitiva, ¿cierto?, a este otro de los factores que influencian la creatividad, ¿cierto? Y en honor, ¿cierto?, del maestro de ceremonia, ¿cierto?, el profesor Álvarez, yo quisiera llevarlo un poco, insistir en este ejemplo, ¿cierto?, con estudiar la desinhibición cognitiva, ¿cierto?, de los Beatles, ¿cierto? Que teníamos, ¿cierto?, que probablemente ellos a lo mejor no saben de que pasaron distintos niveles de creatividad cuando sus filtros cognitivos se relajaron. Tenemos los primeros años de la carrera, ¿cierto? Y ellos se dedicaron a vender discos como locos, ¿cierto? Escribiendo prácticamente canciones de amor, ¿cierto? El chico que estaba enamorado de la chica que estaba enamorada del chiquillo, ¿cierto? Porque un tema que vende, ¿cierto? Es un tema seguro comercialmente. Es universal. Y obviamente, si tiene buen ritmo, vamos a vender millones, ¿cierto? Entonces, las pocas canciones que no estaban relacionadas eran como versiones ya de obras de otros compositores más maduros. Entonces, bueno, eran medio cursi, sí, pero bueno, ¿quién les va a culpar si eran jóvenes, ¿cierto? Ambiciosos, llenos de testosterona, biología masculina, ¿cierto? Y creatividad. Estaban ahí de la mano todo el tiempo. Tenían una fórmula ganadora. Y al principio de su carrera, obviamente, toda la industria, que tenía mucha más influencia, ¿cierto?, sobre su trabajo, y los explotaron, y había que aquí complacer al mercado, ¿cierto?, porque estaban en venta y todas las composiciones eran similares. Hasta que en un momento ya estos se terminaron más o menos saturando, diría yo, ¿cierto? Y ya después, como Yesterday, Ticket to Ride, ya estamos como ya en el cuarto año, ¿cierto?, del estrellato, y bueno, ahí sacaron el help, ayuda, porque en esta cosa, ¿cierto?, nos vamos a más o menos a colapsar. Y estamos en los años ya, lo que, bueno, como aquí el profesor Álvarez, ¿cierto?, me sugirió muy bien, que esto es un disco doble, ¿cierto?, porque vienen prácticamente de la mano, ¿cierto?, en los cuales, ¿cierto?, estamos ya en el Robert Soul, pero ahí anecdóticamente ya habían conocido a Dylan, a Bob Dylan, ¿cierto? Y con Bob Dylan se habían fumado ya sus primeros pitos. George y Ringo también habían tenido sus primeros viajes con LSD. Entonces, al parecer, uno sí podría, ¿cierto?, argumentar de que tenía una desinhibición cognitiva que se estaba empezando a activar con la ayuda, ¿cierto?, de psicodélicos. Tenemos después ya álbum, ¿cierto?, con giros creativos, ¿cierto?, siguiendo, ¿cierto?, con el Robert Soul, ¿cierto? Después ya viene el Revolver, y ya estamos, ¿cierto?, que esto ya podrían ser discos que están concebidos como una obra de arte de principio a fin, ya que más que un par de singles, ¿cierto?, ahogados en chaya, en relleno. Y ya terminamos, ¿cierto?, evidentemente con maravillas, ¿cierto?, como Sgt. Pepper, ¿cierto?, en los cuales aquí lo único que van a estar haciendo es material original, ¿cierto? No hay más versiones, creo yo. La calidad y la diversificación, la textura, todo fue teniendo como una progresión que fue de la mano en el fondo con ir soltando en el fondo en la exploración creativa, en la exploración cognitiva, y poniéndose cada vez más laxo hasta llegar, bueno, prácticamente aquí en la caricatura, un alter ego prácticamente de lo que eran en el inicio. Tenemos entonces que, para volver a cerrar un poquito los conceptos, ¿cierto?, tenemos que estos factores que son capaces de influenciar la creatividad los denominamos la flexibilidad cognitiva, ¿cierto?, la capacidad de cambiar lo que yo ya he aprendido, la memoria de trabajo, ¿cierto?,
que está relacionada a los almacenamientos temporales, ¿cierto? Y la elaboración de nueva información a partir de ello, ¿cierto? Coeficiente intelectual alto. Y la capacidad de ignorar, la incapacidad de ignorar la información que es irrelevante, o en el fondo, o a voluntad, ¿cierto? Traerla, ¿cierto? A colación para los, a pesar de que sea irrelevante para los propósitos normales o para la sobrevivencia a través de la evolución. Entonces, esta autora que yo les había comentado, Shelley Carson, ella propone lo que sería un modelo de la vulnerabilidad compartida, al hacer el cruce entre la creatividad y la psicopatología. Entonces tenemos, ¿cierto?, a nuestros factores que propenden, ¿cierto?, al rasgo, a las características de genio creativo, ¿cierto?, las cuales tenemos, ¿cierto?, consciente intelectual, working memory, flexibilidad cognitiva, que serían como factores protectores. Mientras que el fenómeno de desinhibición cognitiva estaría cayendo ya en un área, ¿cierto?, media, un área de espacio común, ¿cierto?, con el proceso psicopatológico. Entonces, ahí son factores de vulnerabilidad. No tenemos tiempo para hablar de otros, pero más o menos lo mencionamos, ¿cierto? Esta cosa del interés por la novedad, ¿cierto? Hay ciertos rasgos de la personalidad que las personas propenden a interesarse más por las cosas novedosas, ¿cierto? Que la población normal. Y eso está relacionado, ¿cierto?, a ciertas psicopatologías también. La habilidad emocional, en el fondo esto se refiere a la fragilidad, a los cambios súbitos de estado de ánimo que puedan seguir las personas que son hiperemocionales, que reaccionan, ¿cierto?, de manera muy abrupta. Y además, a nivel anatómico, morfológico, evidencia de que existe mayor conectividad en algunos de los circuitos que son relevantes y que revisamos brevemente para los procesos cognitivos. Entonces, eso en el fondo son factores de vulnerabilidad que pueden ser positivos, ¿cierto?, o también, ¿cierto?, pertenecer al espectro de la psicopatología. Y de la misma manera, ¿cierto?, los que son factores protectores cuando están en ausencia, ¿cierto?, son factores de vulnerabilidad, ¿cierto? Una baja memoria de trabajo, bajo coeficiente intelectual, ¿cierto? Y la incapacidad de ser flexible, en el fondo se traduce, ¿cierto?, en perseveración comportamental. Estos serían como los factores de riesgo. Y ese es más o menos el modelo actual a partir de lo que se está proponiendo para los estudios actuales en neurociencias cognitivas, que son, si no, otra manera de volver a indagar, ¿cierto?, a partir de dominios o de constructos pequeñitos, acotados, no decir la creatividad, sino que, ok, esta imaginería visual, la inhibición cognitiva, cómo proceso la novedad, en términos perspectivos, ahí poder hacer los estudios con respecto a la variabilidad entre los individuos para ir dando cuenta de cómo contribuyen de manera colectiva, ¿cierto?, a esta superficie de U invertida, que es la relación que tenemos entre creatividad y psicopatología. Y yo con eso quiero cerrar y dejar abierto el tiempo que quede para preguntas. Impecable, profesor. Impecable en el tiempo, impecable en la exposición, sumamente clarito. Agradezco también el homenaje beatlemaniático que nos conecta con el último conversatorio, además, muy pertinente el genio creativo ahí de Lennon en particular. Los otros también, por supuesto, pero el de Lennon más tirado al tema nuestro, ¿no? Y decirte, Pablo, bueno, primero las gracias por la tremenda exposición, y antes de que partamos con la consulta, algo que no dije sí, claro, algo que no dije al principio, que fue que este ciclo se lo estamos dedicando, se lo vamos a dedicar así, digamos, muy sentidamente, con mucho, digamos, desde una sinceridad creativa y científica tremenda al doctor Maturana, al fallecimiento del doctor Maturana. Y eso es importante que lo destaquemos y que quede fijado, digamos, este ciclo se lo estamos dedicando a él, digamos. Quería preguntar primero, así, entrando con eso, una de las grandes cosas que nos enseñó el doctor
en términos de que él siempre dijo y sostuvo de que el ser humano es un ser emocional, que se reviste de racionalidad para justificar esa emocionalidad, digamos. ¿Qué te parece eso y el trabajo del doctor? Pues yo coincido y adscribo completamente, ¿cierto?, a esa relación, pero yo siempre he visto tanto a nivel evolutivo como a nivel funcional, esto como alguna vez se lo tuve que explicar a un arquitecto y llegamos en el fondo a decir de que teníamos como pulpos, teníamos como un calamar en el centro, ¿cierto?, de cada uno de los brazos, ¿cierto?, era un proceso sensorial distinto, al cual le íbamos complejizando, colocándole pulpos más encima, ¿cierto?, como más cabeza, y en el fondo son estas distintas capas, ¿cierto?, que permiten dar cuenta sobre la reutilización, ¿cierto?, y la recurrencia a los mismos recursos que se tienen disponibles en organismos, ¿cierto?, no tan en evolucionado o humanismo, no me gusta usar la palabra inferiores, pero O sea, esas capas que son simbólicas, claro, pero además son son físicas, digamos, anatómicas, están sí, además en son los encéfalos, claro. exactamente, se traduce también en los encéfalos, y bueno, que en los términos coloquiales se habla del cerebro reptiliano, ¿cierto? Después el otro, ¿cierto?, cerebro emocional, y tenemos, ¿cierto?, más arriba, ¿cierto?, lo que es neocórtex. Eso yo coincido completamente. Yo en realidad tengo un cierto como disgusto, no un disgusto, es como un sinsabor con respecto a todos los homenajes que se le han realizado al profesor Maturana, porque siento en estos días de que, de cierta manera, yo sé yo coincido de que toda su contribución, ¿cierto? Además, estaba parado en un pedestal tan potente que permitió permear hacia otros dominios, hacia los dominios, ¿cierto?, de las humanidades, ¿cierto?, de la sociología, de la antropología, sus relaciones con respecto, ¿cierto?, a la filosofía. El permeo es potente, sincero, ¿cierto?, y muy, muy robusto. Pero, sin embargo, el corazón del biólogo yo lo echo de menos en la manera que se han hecho los homenajes, ¿cierto? El A nivel análisis, general. finalmente, claro, el análisis de lo que quedó Sí, para la posteridad. Sí, exactamente. Claro, tenéis razón. claro, el experimento que le hace cuando les da vuelta, ¿cierto?, los ojos a los animalitos, y eso, y ahí en la recreación de esas cosas que la anatomía de la edición de la rana, Cuando les quedó pero la diapo atravesada. claro, es seminal. Ese experimento, claro, de casualidad y causalidad, sí, el biólogo de todas maneras está ahí, ¿no? Sí. Pero justamente como fue tan permeable, fue tan transversal y él en el fondo yo creo que era un biólogo muy filósofo, Sí. era un filósofo muy biológico. Pasó esto, fue inusitado en todo caso, esto de que todo el mundo de todas las áreas lo sintió. Y yo creo que fue sincero en general, digamos. Sí, No no, creo que yo hay gente consigo. impostando. Anduvo bien, Sí. digamos. Anduvo bien. Hay gente que salió con la cosa de, ay, ahora todos conocían a Maturana. Sí, claro. La verdad es que sí, todos conocíamos a Maturana, pero con distintas profundidades en el fondo. Oye, Muy bien. la realidad nos pesa. Yo tengo que pararme 40 segundos a abrirle la puerta a mi señora. ¿Ya? Vengo inmediatamente. Vaya a abrir la puerta. Yo quedo acá con la Pamela a cargo del boliche, no hay problema. Vayan preparando las preguntas a nuestros amigos y amigas asistentes. Y sí, le recordamos que este es un ciclo, son 3 charlas que tenemos en este semestre. Así que atento a las redes sociales porque se vienen, déjenme buscarle los nombres. Dafna viene el 3 de junio, Dafna Goldsmith. Claro, ella es arqueóloga. Ella también es bastante asidua a las redes sociales porque tiene un perfil donde hace divulgación arqueológica que se llama Arqueología Histórica de Santiago, y ella nos va a estar hablando de cómo las artes pictóricas y la publicidad se han utilizado para sacar información de los contextos arqueológicos. Y luego, después, el 17 de junio estará con nosotros Gabriel León, hablándonos sobre historia de la ciencia de la mano del arte. Así que atentos en las fechas. Excelente, Pamela, con ese pase. Ya ha vuelto el doctor Moya. Acá en el mes de Moya, el mes de mayo, 13 de mayo, estamos inaugurando entonces con
Pablo, ¿cómo te fue con nuestra constituyente favorita? Todo bien, sí, claro. No dije que no iba, no iba a hacer aquí proselitismo. Yo sí lo voy a hacer. No todos tienen ahí a Sofía, entonces, de constituyente ahí en su casa, así que yo si estuviera en Valpo votaría por ella, pero no estoy allá, pues estoy acá en otro distrito. Creo que algo pasó, se me cambió ahí el nombre. ¿Ah? Distrito 7, no lo olviden. ¿Ah? Perfecto. ¿Cómo andan las preguntas ahí? ¿Algún amigo o amiga quiere abrir micrófono? Tranquilamente abran, pues levantan manito. Mari Hola Carmen, Rodrigo, hola Pablo. Hola. Muy interesante colega, ¿cómo está? escucharla. Bien, aquí estamos. Oye, tengo muchas preguntas, voy a tratar de sintetizar. Una es que tú dijiste varias veces que la creatividad como que era buena para la supervivencia. Entonces, ¿se ha analizado qué rol juega la situación de estrés? O sea, una situación límite, no solo arrancar del mamut, ¿entendés? Pero como que, y pensé también que incluso, por ejemplo, los artistas tienen, al igual que los científicos, deadlines encima, y parece que todos terminamos justo a tiempo, ¿me entiendes? Como que parece que algo nos gatilla la adrenalina, no sé, por ponerle un nombre. Lo otro es que estaba la frase de que las personas ¿cómo era? Creativas tenían una probabilidad más alta de tener una patología, y al revés se hizo la relación. O sea, ¿qué tan creativos son los enfermos, por así decir? Ya, bueno. Y por último, estaba Oye, pensando pero que los artistas en acuérdate tú que general... se me están olvidando, tengo poca Sí, memoria de trabajo. ya, vale. Sí, claro. La primera era, uy, flauta, El chuta, estrés, deterioro la cognitivo. situación El estrés, límite. deterioro cognitivo severo por acá. Ya, no, ya. Claro, no, sí, claro, claro, quizás ahí hay una mala concepción, pero no está errada, no está errada. Los eventos estresores, ¿cierto? Lo que activan primordialmente son los sistemas de alarma, que son sistemas primitivos en nuestro cerebro emocional, ¿cierto? Que nos permiten sensar cosas que pueden ser amenazantes y que son necesarios tener una respuesta inmediata, no cognitiva, no consciente incluso, para no morir. Por ejemplo, uno va paviando, escuchando música, a tomar locomoción y aparece un pitbull suelto. En ese momento el cerebro no se va a dar cuenta si el pitbull es cachorro, es viejo, es macho o es hembra, está con dueño, no me interesa a mí seguir regenerando sistema inmune o digiriendo, yo tengo que apretar cachete y tengo que no morir. Entonces ahí se activa, ¿cierto? Un sistema, ¿cierto? Muy marcado que está conservado a través de la evolución, que nos permite hacer ese cambio de foco, en decir, aquí movilizo toda la glucosa para los músculos y corro como no he corrido nunca hasta que, bueno, y eso, en el fondo, es un sistema que va y vuelve a través de la activación del sistema nervioso autónomo y liberación de hormonas de estrés que hacen toda la pega, ¿cierto? Y después el sistema se vuelve a apagar y ahí estamos. Cuando hay estresores crónicos, como por ejemplo el encierro prolongado, ¿cierto? Y estamos aquí con aislamiento social, ¿cierto? Incerteza porque hay un bicho que nos mata, ¿cierto? No sabemos si vamos a tener con pega o sin pega, etcétera. ¿Cierto? Aquí está esa incerteza de estresor crónico, empieza a tener hiperactivado este sistema de manera aberrante. Y el sistema pierde el freno de control. A nivel cerebral hay ciertas regiones que no sensan las hormonas del estrés y siguen teniendo esto prendido, y eso tiene un efecto detrimental que va en pérdida de neuronas, pérdida, achicamiento de regiones como el hipocampo, que es súper fundamental para la memoria y el aprendizaje, por ejemplo, y así otras cosas que predisponen en el fondo a la sintomatología depresiva o ansiosa. En el caso de la creatividad son recursos, porque en el fondo, como digamos, nuestros antepasados en algún momento dieron cuenta de que si a lo mejor pegaban dos piedritas tenían una piedra más filúa, ¿cierto? Entonces, así como el desarrollo de cosas que yo las sigo, si yo sigo pensándolas iguales, voy a tener el mismo devenir, ¿cierto? O sea, no voy a poder romper el coco, hasta que en algún momento u otro tiene esos como recursos de ir variando en los ensayos y errores con respecto a la conducta motora. Que no es una cosa que a lo mejor nace a propósito, pero a lo mejor eso que es como si que alguno salía de la normalidad con un poco de inventiva, ¿cierto? Por una falla, ¿cierto? En el procesamiento cognitivo-motor, hace que a lo mejor se le ocurriesen cosas. Y es como en el fondo como para tratar de explicar
cómo crece esto, porque el cerebro no es que un momento diga, ay, voy a colocar otra conexión neuronal para ser más creativo, ¿cachai? Sino que es como algo que aparece en el fondo a través de la evolución del cerebro y que contribuiría a hacer interactuar, ¿cierto?, dos procesos previos. Eso es más o menos como el... Y el link sí lo tiene, y estaba tratando de buscar un meme que me había mandado recién. El link sí lo tiene porque en eso puse énfasis en los neuromoduladores, que son los sistemas que... El cerebro funciona fundamentalmente con señales que prenden y apagan, glutamato y GABA, y los neuromoduladores son los que atenúan, que le colocan ahí como el swing de poquitito. Norepinefrina es la noradrenalina. Entonces, cuando estamos en una situación, ¿cierto?, de estrés fuerte, tenemos más noradrenalina. Y esa noradrenalina nos hace estudiar, ¿cierto?, más concentrado, salvar para una prueba, o a lo mejor tenía ese arranque, ¿cierto?, ¡pam! Y tenía, ¿cierto?, el espasmo ahí. Era un... Si me dan un segundo, lo voy a encontrar. Que no es, vale la pena, no es que esté dando la lata. Es como una creatividad forzadísima, ¿no? Es como rellenemos el fondart a última hora o el fondecito. Exactamente, algo así, exactamente, claro. Entonces, bueno, que era el del Calvin and Hobbes, ¿cachai? Entonces que al tigre le pregunta, le dice, ¿y qué es lo que está aquí? ¿No? ¿Terminaste tu tarea? No, estoy esperando por la inspiración, dice. Dice, yo no puedo prender mi creatividad como quien abre una llave de agua, dice. Tienes que estar en el estado de ánimo correcto. ¿Y cuál es ese? El pánico de último minuto, le dice. Ahí así, ahí me viene la creatividad, y uno procrastina todo el rato, pero no cerráis, ¿cierto? Hasta que cuando te tiene, ya, ok, ese estrés a lo mejor es beneficioso, y sí tiene, pero ya eso ocurre porque se prenden esos sistemas de neuromodulación. También ya que abrimos la parte, no me voy a ir por las ramas, y voy a tratar de responder tu segunda pregunta, que ya la olvidé porque la memoria... Que era que así como hicieron la correlación del riesgo de ¿cómo se llama? De sufrir patología los que son creativos, ¿con qué frecuencia los que sufren patología son tan creativos? Ya, yo creo de que yo creo que en algunos de los casos se veía hacia el otro lado, pero no era como que si tú eres más psicótico, eres más creativo. Claro, porque a propósito del meme incluso que tú mencionas ahora de Calvin, Sí. Picasso decía que la inspiración existía, pero que más valía que lo sorprendiera trabajando. Claro, exactamente. Sí. Y yo personalmente siempre he pensado que el genio camina en la frontera entre la locura y la cordura. Exactamente, Porque, no, si en el fondo es como la dicotomía del cerebro creativo y el analítico. No lo dije, pero hemos estado hablando de este arquetipo, del arquetipo del genio loco, que estás ahí como en el fondo de, oh, ya viene eso. Ya. Ahora, esto es igual que para emocionalidad, ya que mencionaba el tema del estrés. Existen ciertos rasgos biológicos. Cuando uno dice rasgos biológicos, también vienen asociados a marcadores genéticos. ¿Ya? Esos rasgos se heredan. La capacidad intelectual se hereda, la vulnerabilidad a sufrir depresión se hereda, la creatividad probablemente también se hereda, no la hemos hallado, pero los hallazgos que tenemos apuntan a genes que también contribuyen a vulnerabilidad a patologías. Entonces tengo una mutación en la enzima que me metaboliza la dopamina y que a lo mejor me hace más impulsivo, y por eso en el fondo ando buscando más cosas y me interesa más el arte que las personas que no tienen el polimorfismo. No me gusta ser tan determinista y echarle la culpa a una pura variante genética, son muchísimas, sobre todo cuando estamos hablando de dominios tan complejos como la personalidad o factores de ella, pero sí hay un componente. ¿Sí? Y ahí es donde se hace el cruce. La dopamina, entonces uno dice, bueno, pero las drogas estimulantes también, ¿cierto? No, y son más proclives, ¿cierto?, a consumir drogas porque también los estimulan más y esas personas son hiperemocionales también. Entonces, traí con el tema de la emocionalidad porque algunas de las variantes para el caso de depresión y ansiedad, que son los temas que yo trabajo, se ha determinado que esas variantes generan más vulnerabilidad. Te decían, el gen de la depresión, te decían en los 80, tenía esta mutación, te iba a deprimir, y no es así. Esas personas son más vulnerables a que cuando ocurren eventos traumáticos en una ventana temporal del desarrollo en la infancia, estamos hablando, por ejemplo, de maltrato infantil, ¿cierto? Rechazo parental, esas personas sí tienen mucha más depresión. Entonces hay una interacción entre la genética y el ambiente. Ahora, para el mismo lado, esas variantes genéticas de la depresión, después empezaron a encontrar que en los concertistas en Alemania, el 80% de los músicos de cámara la tienen, porque en el fondo esa hiperemocionalidad, si tiene un buen buffer en el setting ambiental, los hace ser mucho más creativos. Entonces es como que yo soy hiper vulnerable porque soy hiperemocional, y dependiendo en qué ambiente, ¿cierto?, me críe,
va a propender a ser una persona más creativa o una persona más en riesgo de psicopatología. Como que por ahí va más o menos la... No sé cómo se evalúa, pero la percepción, porque se me ocurre que porque la gente tiende a decir que los artistas son más sensibles. Y en realidad yo creo que las personas geniales lo que hacen es que piensan fuera de la caja. Esto choca socialmente, por eso los aísla, pero en el fondo están pensando fuera del esquema. No sé cómo se mide la capacidad de percibir distinto. Bueno, bueno, hay test neuropsicológicos en el fondo que te pueden dar esos aspectos, los cuales yo no los domino. Pero yo creo que también tocaste un punto interesante que es así como la idea del artista hambriento. Con la gente que sacrifica su bienestar para centrarse en el arte y que vive con el mínimo y lo gasta todo en el arte, el artista torturado, porque la creatividad es una forma de la terapia, ¿cierto? Entonces crea un mundo que nadie lo comprende. Entonces ahí los psicólogos también se dicen, a ver, pero si esta persona a lo mejor como que se aferra a esto porque de esa manera está como justificando, como no sé, aquí el profesor Utrera nos dice así, no sé, cuando tienen ese dolor en el alma, o sea, ¿quién soy yo, cierto? Cuando desaparece el dolor, ¿no? Si no soy un alma torturada, si no soy ese artista que vive fuera de la casa, ¿quién soy? ¿Cachai? Si no soy creativo, ¿cachai? Entonces, ahí en esa parte es como lo que decía Munch, que decía, mi miedo a la vida es necesario, soy indistinguible, y sin él no tendría arte. O sea, a lo mejor por ahí hay como quizás eso propende a deteriorarse más en la salud y entre eso, salud mental, ¿cierto? Por el ir por esa quimera, ¿sabes? Entonces es como difícil disociarlo, como van de la mano. A propósito, el doctor Utrera está con la mano levantada, por favor. Hola a todos, hola Pablo, muy buena la presentación. Me gustó mucho la analogía que hiciste del edificio con el gerente, con los subdepartamentos, los departamentos. Está muy buena como para utilizarla en las clases. Róbemela nomás. Te la La voy a robé. robar. Ya te la robé. Robada. Robar es natural. Ah, claro. Pónganlo ahí en la cosa de los genios, robones. Oye, Pablo, y mira, justo estoy preparando un avance de tesis, leyendo un avance de tesis de una alumna que está estudiando que en células que se obtienen de fibroblastos y se hacen neuronas, diferenciándolas de pacientes con esquizofrenia y pacientes normales. Están viendo de que a nivel cerebral hay cambios en la conectividad cerebral en los pacientes con esquizofrenia con respecto a un paciente normal. Y eso al parecer ocurre muy temprano en el desarrollo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se sabe con respecto a eso, con respecto a la conectividad que hay? Porque en sí están los mismos grupos de neuronas, lo que va cambiando la conectividad y la liberación de distintos neurotransmisores en eso. Sí, ¿Qué es lo que se sabe de esta conectividad funcional en las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas? Sí, existen cambios, yo te puedo decir, sí, existen cambios. Sí, existen cambios en la conectividad funcional. Sí, existen cambios dentro de la microcircuitería, que es en el fondo decir, no necesariamente estos dos núcleos chateando, sino que cómo sale la información de aquí de por las redes de las interneuronas GABAérgicas que dan los tonos de salida. Y eso está además indefectiblemente ligado a procesos de cambio en la expresión celular. Yo para el caso de la esquizofrenia lo que yo más recuerdo, que no es mi tema, es el tema de que ciertas oscilaciones, que son las que permiten el chateo entre distintas regiones, están relacionadas a distintas ondas, porque bueno, las oscilaciones oscilan y uno puede determinar frecuencia, ¿cierto? Y la alfa, la beta, ya la gamma, etc. Entonces la frecuencia la gamma es una que es súper relevante a la comunicación entre el hipocampo y la corteza prefrontal y está visiblemente alterada en esquizofrenia. Y lo que se ha determinado es que dentro de las múltiples tipos de neuronas que hay, de las inhibitorias, que son las que apagan, hay un subtipo particular que son las parvalbúmina positivas y que esas van en menor número. Pero parece que no es que necesariamente bajan, sino que como que se dejan de conectar, o sea, en el fondo dejan de conectarse, porque a veces no necesariamente bajan el número, pero bajan su conectividad interna a nivel del microcircuito, y eso impide de que el tono de salida se vaya a las pailas. Y hasta ahí nomás llego yo. No, ya no cacho. Pero sí, tienen relaciones, y en el fondo, claro, el tema es estas ventanas del desarrollo, ¿cierto? Casi en el momento, cuando, además, hay que recordar que la corteza prefrontal no termina de murar hasta como los 25 años, ¿cachai? Entonces, hay gente que se pone, lamentablemente, que se ve adolescente a fumar pasta base a los 13, 14, te ha sido un daño brutal, ¿cierto? En un cerebro en desarrollo,
¿cierto? Y ¿cierto? Está exacerbando los neuromoduladores y eso después lleva, ¿cierto? A como exacerbación de cuadros psicóticos, pero eso está relacionado con huellas que quedan que finalmente después cambian el patrón de expresión de las neuronas y cambian su morfología y cambian su conectividad. Muy bien. Oye, y una sola cosa, colgándome lo que habías hablado sobre la procrastinación. ¿Hay alguna explicación biológica de la procrastinación? No, sí, explicación biológica para ello, me encantaría, bueno, no poder saber. Pero debe ser en el fondo por esa búsqueda de la inspiración inmediata, porque alguna vez El modelo de estudio abunda. Claro, no, Exacto. No sé, el último día de ahí del cierre del proyecto Fondesit y anda todo Chile conectado en la última media hora haciendo colapsar la Y ahí web. colapsa todo. Fondar lo mismo. El fondar. Es lo mismo, weón. Phoenix es lo mismo. Exactamente lo mismo. A última hora, weón. Es impresionante, sí. Yo doy fe de mis años de Verde Oliva, mis años Winsor, en el departamento de educación del Winsor, impresionante. Parece que fuera otra vida cuando hicimos eso. Si no hubiera sido porque el tema del doctor Maturana me lo recordó, me lo trajo a colación, ¿no? Que hicimos un trabajo ahí con primates. Doy fe que los primates procrastinan, pero de una manera impresionante. Yo creo que tiene que ver con nuestra naturaleza primate. Nos volvemos monos trabajando y nos volvemos monos procrastinando. Es parte Procrastinando. hasta tiene la misma P. ¿Viste? Está ahí. Oye, Pablo, yo hice Zoom, pero así literal, en una de tus diapos, en el tema ahí de la flexibilidad cognitiva. ¿Sabes por qué? Porque llegué a la conclusión, tú me puedes guiar en el fondo si estoy bien o no, que si tú tienes un CI decente, tienes una memoria de trabajo buena, lo único que nos separa del genio, del demonio, digamos, es la flexibilidad cognitiva, es la única que queda como aparte. Finalmente, para mí va para allá. En el fondo eso como que tan plástico soy yo. Yo creo que va más relacionado a la desinhibición cognitiva, a la cuarta. Perfecto. Porque en el fondo es ahí cuando es en el fondo también el tema de, exploración psicodélico. Nuevamente, que yo lo mencioné así, lateral, todos los alucinógenos clásicos son moléculas que actúan sobre el sistema serotoninérgico, que es otro de los neuromoduladores, y serotonina y dopamina van así de la mano, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esas puertas de la percepción, ¿cierto? Así parafraseando, ¿cierto? A otro, ¿cierto? Que se abren a través de esa intervención farmacológica que estamos haciendo, ¿cierto? Con drogas de uso indebido, ¿cierto? Hacen en el fondo que los filtros de selectividad, ¿cierto? Se aparezcan y personas que a lo mejor no son tan creativas, de repente, ¿cierto? Un viaje les cambian, ¿cierto? Pero la compensación, porque el mundo es otro. Así que yo vivo, ¿cierto? He vivido como en un capítulo del libro toda la vida, ¿cierto? Bueno, eso los Beatles, en tu ejemplo, fue heavy, o sea, el tema entre el uso secuencial de marihuana con Bob Dylan, con el tema de, ahí está la anécdota del Get High, ¿no? Claro. I Can Hide, que por la pronunciación de Liverpool parecía Get High. Y él pensaba que ellos fumaban, ¿no? Y le sacó uno, se los prendió, dijo, tomen, y no pasó nada. Eran unos cabros chicos que no sabían ni fumar, eran unos pibes. Pero el paso a LSD fue radical, eran otras personas, le cambió no solamente la cara, el cómo se movían, en la creatividad y la forma de componer. Ahora, esta categorización de la DEA, que es la que lleva... caso, ningún tipo de apología, weón, a cosas ilegales. No. Por supuesto que no. Justamente iba a hablar de la DEA, que es como la que pontifica en temas de drogas para todo el mundo. O sea, todas las líneas editoriales de todo lo antidroga en el mundo vienen de la DEA. Tiene el tema de dejar las drogas en dos grandes grupos. Las drogas para losers, que son los alucinógenos, y las drogas para winners, que son los estimulantes, ¿no? Y son completamente distintos, son dos grupos que te trabajan diferencialmente, digamos, uno te abre la creatividad y el otro te abre la paranoia, ¿no? Y el mundo está como está también por eso. O podríamos pensar que el mundo está como está por eso. Leandro Marín levantó la mano.
Te escuchamos, Leandro, si puedes abrir el micrófono. Hola, buenas. En verdad debo lamentablemente retirarme, pero quería mostrar mi aprecio a este increíble conservatorio, que creo que es el primer conservatorio en mi vida al que asisto de este tema. También el primero de la universidad y un tema fascinante que seguramente va a dar mucho de conversar con mis amigos. Muchas gracias y agradezco a todos los que han dado su opinión en este conservatorio. Muchas gracias por el tema, fascinante. No tengo Gracias. ninguna pregunta, todo muy claro. Gracias. Perfecto, buenísimo. Wow. Buenísimo, Leandro, muchas El gracias. mejor regaloneo que me han hecho en la semana, weón. Con lo que va de año, yo creo. Sí. Sí, oye, además esta gran semana, porque este fin de semana hay que levantarse, hay que ir a votar, tremendamente importante, fundamental. No nos podemos quedar solamente en palabras, tenemos que ir a actuar. Esto va a quedar grabado, así que va a ser histórico. O sea, este fin de semana es histórico, esta semana es fundamental para ello. Y yo creo que darte las gracias, Pablo. No sé si hay más preguntas o más comentarios, pero yo creo que estamos como ok. O sea, Y yo estoy súper agradecido de la invitación y vuelvo a hacer el mismo disclaimer del inicio. O sea, yo propuse este tema, no sé, hace un tiempo atrás, y dije, no, este es un tema choro, al Rodrigo le va a gustar, ¿cierto? Su público y todo. Y después dije, bueno, ya, pero yo tengo que hacerme cargo, soy el neurobiólogo. Y claro, y en realidad hay harta información, ¿cierto? Reciente. Claro, uno tiene las cosas como de cuando estudié, salí del doctorado hace 15 años atrás, pero ahora ha avanzado muchísimo la neurociencia cognitiva y ya nos ofrece nuevas herramientas. Entonces, por eso traté de construir y espero que les haya quedado más o menos claro para dónde va la micro en esta cosa de la neurobiología de la creatividad. Y estamos ávidos de esperar ciertos nuevos avances. Esta cosa avanza a paso agigantado. perfecto, doctor Moya, acá en el 13 de Moya, por supuesto. Muy agradecidos. Ha sido una inauguración distendida, cercana, nada de, digamos, de pontificar, nada de pompa. Esto es, se da en la praxis del vivir, como decía nuestro buen doctor Maturana. Y gracias además a ustedes que están participando, ustedes que están viendo esto también en la retransmisión, en la grabación. Va a seguir este ciclo, entonces, con Dafna el 3 de junio, con Dafna, que es una arqueóloga, artista, que nos va a poner, digamos, aparte va a ser bueno cambiar de profesión, para que no hayan puros bioquímicos, ¿no? Una Y, lata. claro, una lata todo el rato, ¿no? Aparte que en todo caso acá están unos bioquímicos bien particulares, no son los típicos bioquímicos que se ven ahí, digamos, en todos lados, somos bichos bien atípicos los que estamos acá. Y luego el 17 de junio entonces va a estar quizás el bioquímico más atípico, el prototípico de esta tribu, que es el gran Gabriel, nuestro amigo Gabriel León, el Gabo entonces, que nos lleva ventaja en esto de expresarse, No, un rock. tiene un dominio el Gabo y un garbo que rima con Gabo, ¿no? Y nos va a hablar entonces de algunas historias de ciencia y arte. Él va a ligar el tema esto de los pigmentos y las tinciones. Bien así como de microscopio, así como va a estar bonito, va a estar entretenido. Así que la invitación es a que sigamos entonces el ciclo, sigan conectados y agradecerles, les mando un abrazo. Profesor, ¿quiere despedirse? ¿Quiere decir algo más? No, yo creo que ya está todo dicho, ya nuevamente agradecer, ¿cierto? Y desearles lo mejor, sigan cuidándose, mucha fuerza inmune para lo que viene, ¿cierto? Y levántese el fin de semana para votar. Muy bien. Pamela, ¿está ahí? ¿Algo que Sí, decir aquí del estoy. ciclo? Muchas gracias, no, súper clarito. Yo que no soy bioquímica, no sé nada del tema, me quedó bastante claro. Así que muchas gracias. Eso, nos podemos Muy despedir. bien. Cerramos entonces en nombre de nuestra escuela de tecnología médica. Agradecemos el espacio que nos da, agradecemos el Zoom que nos regala y el espacio además de difusión. Estamos en un contexto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Escuela de Tecnología Médica, y entonces vamos a seguir, es un hasta pronto y vamos a estar siempre comunicados, que nos vaya excelente, que el fin de semana sea increíble. La creatividad cambia el mundo, eso es una gran diferencia con otras, digamos, cosas que puede hacer nuestro cerebro y puede hacer nuestra praxis del vivir. La creatividad cambia el mundo. Ya no es simplemente innovación, no se trata de seguir haciendo lo mismo.
¿ya? No se trata de mejorar lo mismo para conservar, no. La creatividad es un salto creativo. Y así me lo han enseñado todos los grandes maestros y lo creo firmemente. Así que bichos creativos, que estén muy bien, Chao, chao. neuroprotéjanse para que no se vayan al lado oscuro, sean flexibles Claro, sí. y desiníbanse. Y desiníbanse, claro. Muchas gracias, que estén Chao, muy chao. bien. Vemos. Chao, chao. Chao, Rodrigo, Mari Carmen. Chao Elías, Elías. chao Mari Carmen, chao a todos Chao, los que Nico. estén Pablo. conectados. Chao. Nos vemos. Adiós, adiós. Muy bien. Cerrando la grabación me quedé solo. Me quedé solito, así que con esto cerramos. Fechamos 13 de mayo, son los 19:21. Y cerramos esta grabación. Entonces agradecemos también a los que están viendo este video, no que no estuvieron. Y eso sería. Y nos vemos el 3 de junio con el próximo conversatorio entonces con Dafna. Y el 17 con Gabriel, con Gao. ¿Ya? Chao, chao. Me despido solito yo. Ahí sí.